Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Últimamente parece ser que no hay más noticia que la que generan los políticos. Y la verdad es que los políticos últimamente, y sobre todo los del gobierno de España, ni generan expectativas para un mundo mejor, para una España mejor, para mejores perspectivas de puestos de trabajo, recuperación económica, también la pandemia del COVID-19 en las diversas versiones que, como sigamos así, vamos a llegar al omega, porque ya va el alfabeto griego acumulándose y agotándose. Bueno, ahora la Junta de Andalucía, al igual que muchas comunidades autónomas, el Gobierno de España no, está tranquilo, ha dejado esa responsabilidad, como en otras ocasiones, a las comunidades autónomas. Dice que en las comunidades, y especialmente en Andalucía, que nos acercamos peligrosamente a unas cotas de contagio importantes. Y estamos en la versión Delta, en la variante Delta del COVID-19, que dicen que es más contagiosa, que es más peligrosa en definitiva. Y además hay un sector de la población que parece que se ha infectado más, que es el sector de la juventud, el segmento de entre los 20 y pocos años, 21, 22 años, hasta los 39. Bueno, esta es la misma historia de hace un año. Hace un año, al comenzar la tertulia, no recuerdo qué día fue, si sería a primero de mes de julio o a mediados del mes de julio, cuando dijo Pedro Sánchez que habíamos vencido al virus, que habíamos doblegado la curva, etcétera, etcétera, y que había que salir a la calle a disfrutar, a consumir, a comer, a beber, a hacer turismo. Y la comparación que hacía, esto es lo mismo que cuando alguien pilla un mal resfriado en el mes de enero y sale a la calle en pelotas, porque sí, porque así le parece que se va a curar. No, lo más seguro es que va a tener una recaída. Una recaída y una pulmonía doble es lo que le puede ocurrir si no se cura bien el resfriado. Porque las cosas no se curan así, por decreto, y porque hay que tapar otras cosas que parece ser que tampoco se solucionan, como es la economía y como es el problema social, y etcétera, etcétera. Y las perspectivas de futuro, porque ahí está también el asunto de las pensiones, están otros argumentos que ahora se complican más cuando vemos cómo evoluciona países que siempre han tenido una vinculación muy especial con España. Cuba, porque efectivamente lo que está ocurriendo en Cuba, mucho cuidado. El gobierno de España, tenemos un gobierno, y concretamente tenemos la vicepresidente segunda del gobierno, Yolanda Díaz, que piensa que en Cuba no hay ninguna dictadura comunista, que lo que está ocurriendo en Cuba es en definitiva fruto de un liderazgo importantísimo, imprescindible en el siglo XX y siglos sucesivos, como es la saga de los Castro. Miren ustedes el tuit que Yolanda Díaz emitía cuando hablaba del comandante. Lo hemos recuperado, pero vamos, en su versión original, que es en galego. Dice: Fidel es imprescindible, uno de los imprescindibles del siglo XX, un revolucionario con el que cambiaron y con el que caminaron y caminarán los pueblos. Cuba va. Hasta siempre, comandante. Esto lo dice el gobierno de España. Ojo, no podemos digregar ahora a conveniencia de parte o de circunstancias especiales, no podemos digregar lo que es un gobierno de España, que está formado por socialistas y comunistas. Esto lo dice el gobierno de España. Y luego tenemos un ministro de Exteriores que tampoco se complica mucho la vida, porque dice que como en España se permite, y además luchamos por la libertad y la libertad de expresión, etcétera, etcétera, que eso también lo piden en Cuba. Y que ya de paso, a ver si pueden liberar a la periodista que ha sido secuestrada por el gobierno social comunista, por esta dictadura criminal de Cuba, de la saga de los Castro, y ahora también con Díaz-Canel. Bueno, en definitiva, que ojo que estas cosas pasan, y estamos en el siglo XXI, y lo que está pasando en Cuba, ya veremos cómo termina. Hoy es 13 y martes, un día señalado, y parece que también estaban las cosas enardecidas en este país. Ya veremos lo que ocurre, pero ya digo que hemos de tener mucho cuidado y apreciar mucho lo que tenemos y tratar de conservarlo en evitación de que vengan algunos comunistas como los que tenemos en el gobierno de España para que lo puedan arrebatar.
porque esto es una línea muy delgada y muy sutil y muy peligrosa cuando se atraviesa. Saludamos ya a nuestros contertulios de hoy. ¿Cómo estás, Antonio Jesús Hidalgo? Buenas noches. Buenas noches, un placer acompañaros. ¿Concernido con la ministra? En esto de hasta siempre, comandante. Pues comparto con ella. Tengo que corregirte, no sé quién ve mejor, si tú o yo, pero creo que la última parte del tuit lo que dice es con el que caminarán los pobres. No, los pueblos. Los pueblos. Sí, los povos. Es que son los pueblos. Vale. Es que se hará referencia a los pobres. No, lo estaba viendo en el monitor, pero vamos, con gafas y todo, es que se veía pequeñito, pero son los Vale, povos. pues entonces llevas tu razón. Pueblo. Bueno, es verdad que este señor ha sido un personaje clave en la historia del siglo XX, pero clave para malo. Hombre. Bueno, las consecuencias de su gestión ahí está. También fue Hitler, un personaje clave. En el pueblo cubano. Y yo quería apuntar a eso, es decir, por supuesto que caminan los pobres con él, si no los pobres los pueblos, pero los pueblos empobrecidos, que es lo que él ha hecho en Cuba. Los pobres pueblos. Los pobres pueblos. Decir, los pobres pueblos. Los que caen en las manos de estos salvajes comunistas. Y en definitiva, porque estamos hablando de un régimen absolutamente criminal. Jorge Molina, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo andamos? Bien, encantado de la vida. Bueno, estupendo, ya está. Sí, como al desprecio. Como aquel que dice, requirió la espada, caló el chapeo, miró al soslayo, fuese y no hubo nada, ¿no? Pues igual. ¿Qué quieres que te cuente? Yo a mucha gente de la que se empeña en vender esa imagen idílica, romántica de la revolución, pues yo solamente les diría dos cosas. Una, que se lean a George Orwell, que dijo que en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Sí. El único acto revolucionario que yo quiero creer, que yo me quiero abrazar, es intentar entender, ver y a ser posible decir la verdad. Eso es lo primero. Lo segundo que les aconsejaría es que se comprasen un billete de turista. La pena es que si hablan que hace 10 años, o 5 o 8 años, hubieran comprado un billetito de turista, se hubieran ido a Cuba, y no a Varadero, a la playa, a un resort turístico donde te ponen la pulsera, donde comes de todo, donde tienen esas playas maravillosas, sino que se pateasen Cuba, desde Matanzas a Pinar del Río, que se patease en la ciudad, que vivieran, que tuvieran algún contacto. Sí, pero bueno, como aquí ya sabes tú que el turista va a la bodeguita en medio y luego al malecón. Y algún paladar ya previsto y ya preconcebido. Y a partir de ahí, que me contaran. Pues yo les cuento, como ellos quieran, ¿no? Sí. Es decir, todo lo demás es pamplina. Todo lo demás es querer comparar el furor de enamoramiento con la vida cotidiana día a día, teniendo que criar hijos, etcétera, etcétera, como todos hemos hecho, ¿no? O sea que menos romanticismo y más seriedad y rigor. Ya no vamos a entrar en ideologías. Sí, pero bueno, ideologías. Es que estamos en un régimen. Por cierto, que es que quería citar, pero se me va de la pantalla en el momento oportuno. Estaba en el comentario y dije, voy a echar mano y no sale. España defiende el derecho a manifestarse libre y pacíficamente y pide a las autoridades cubanas que lo respeten. Bien. Defendemos los derechos humanos sin condiciones. Requerimos la liberación inmediata de Camila Acosta, Cuba. Este es el tuit, este es el mensaje, digamos, yo no sé si se puede decir oficial, porque el tuit ya oficial, bueno, sí, Donald Trump era todos los días. Bueno, en fin, esta es la postura del gobierno de España, a través del ministro de Exteriores, el nuevo ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. España defiende el derecho a manifestarse libre y pacíficamente. Ha puesto un huevo. Es verdad que y pide a las autoridades cubanas que lo respeten. O sea, ese es el grado de involucración de España con este asunto. Esta es, digamos, en política es verdad que los tiempos, durísima los tiempos, los modos y las formas están cambiando. Es decir, tú preguntabas si el tuit es un ideario oficial. O sea, un diario oficial. No lo es. El diario oficial es el BOE. Y el órgano legitimado para dictar decretos y cualquier tipo de acto normativo es el Parlamento. También es verdad, y en esto tengo que añadir, que yo no estoy de acuerdo en que se hagan actuaciones individuales por parte de los países. Ya tuvimos el ejemplo de Marruecos. La política exterior
debe estar en conjunto, diseñada por la Unión Europea, que para eso pertenecemos a la Unión, en ese sentido. Entonces yo creo que España lo que tenía que haber hecho, por los especiales vínculos que tiene de conexión con Cuba, sea una excolonia, vínculos sociales, vínculos de idioma, de todo, que tenía que haber instado a las autoridades europeas para que, en ese sentido, se manifestaran ya de manera contundente. Porque mira, hoy veíamos... Pero ahí está al frente precisamente de la diplomacia exterior dentro de la Unión Europea, un español, Josep Borrell. Claro. Y ha sido una declaración... Josep Borrell se distingue por ser muy político, y ha sido una declaración clara en una línea determinada, pero tibia, no ha sido lo suficientemente contundente. Y yo creo que ha llegado un punto en el que hay que ser contundente. Sí, pero es que esta melifluidad, ahora como está de moda esto de ser fluido, también puede ser melifluo. Y claro, esto, vamos a ver, es que España defiende el derecho a manifestarse libre y pacíficamente y pide a las autoridades cubanas que lo respeten. Este es el grado de involucración que tiene nuestro país a la hora de exigir a Cuba, o de por lo menos condenar una actuación en la que están matando a la gente. Y ojo, y ahora mismo, claro, esto también le suena mucho a los socialistas, porque no olvidemos que en el año 36, pues precisamente había algunos cafres como Largo Caballero, que lo que pretendían era enfrentar a la población a los hermanos, una guerra fratricida. Y entonces, pues claro, así, entre otras cosas, eclosionó esa situación para que explotase la guerra civil. Pero ahora lo que pretende este Díaz-Canel, este secuaz de la saga de los Castro, lo que pretende es que la población se enfrente, que salgan a la calle, pero no ya estamos hablando de la policía, el ejército contra los ciudadanos, no, entre los propios ciudadanos. Es el peor caldo de cultivo que se puede... ¿Sabéis qué medida ha adoptado Díaz-Canel? Ha prometido, ha amenazado que todos aquellos jóvenes universitarios que hayan obtenido su titulación, que tengan un título universitario, se le puede quitar a ese joven el título universitario si no se moviliza junto al poder, ¿sabes?, al gobierno comunista, para enfrentarse a sus ciudadanos. O sea, está generando una guerra civil. Carisma de Fidel Castro, que era mucho mayor que el de Raúl. Ya, pero Castro. No deja de ser un golpista. No es eso lo que a donde voy a llegar. Es decir, de alguna manera él supo mantener muy bien los resortes de poder y contener. Supo encontrar con el tema del bloqueo americano, lo explotó hasta la sociedad. Claro. Lo que no dicen, por ejemplo, es que en un momento determinado que creó una zona franca en la que se invitaron a españoles a invertir, que invirtieron, y cuando vio que aquello se le iba de las manos, y ¡pum!, lo hizo desaparecer. El problema es que los años no pasan en balde. Y lo que está haciendo Díaz-Canel es atacar por donde se está produciendo, porque los padres de mucha de la gente que se manifiesta y los abuelos han sido personas resignadas, personas que incluso han adorado a Fidel Castro. Y en cambio toda esa generación de jóvenes que están ahora en las calles, en ese movimiento que parece ser bastante espontáneo, porque si no te lo hubieran machacado de raíz, pues esos tienen un eslogan muy claro. Y es el mismo eslogan, simplista, tonto y pedorro, que utilizó, qué casualidad, Isabel Díaz Ayuso. O comunismo o libertad. Y la gente, entre esas dos alternativas, ha decidido que lo que quiere es libertad. Porque lo otro parece ser que no funciona. Es que comunismo no es libertad. Vamos a ver. Es que claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que toda esa gente joven lo que está diciendo es que quiere otras cosas. Yo voy a contar una anécdota personal y perdonarme el tema. A mí, en La Habana, mucho Royal Service, mucho tal, pero en la zona del lobby, pues allí me dicen, aquí vas a tener buena internet, y se me cortaba. Y entonces yo, con mi gente, oye, ¿qué pasa? Y me pusieron en contacto con los informáticos argentinos. No, está todo funcionando.
El problema es que hay un firewall, o sea, que te corta y te echa fuera. Claro. Con lo cual, a partir de ese día, empecé a ver hacer las cosas que tenía que hacer de empresa y tal, y ya empezaba a ver el país y tal. Al mundo ya no llegaba, ya me la habían cortado. O sea, que iba alternando. Un día empezaba por el país, otro por el mundo, otro para intentar ver la portada del periódico. O sea, ¿qué quiere decir? Es que vamos a ver. A un turista en un hotel de 5 estrellas, en tal, le hacen eso. Pues ¿Qué no le van a hacer? Y entonces eso es lo que está pasando. Y ya cada día es más difícil, porque a lo mejor su padre o su abuelo, el tema de eso de Internet y tal, le pillaba muy lejos, pero la gente joven hoy sabe que esa es una herramienta imprescindible. Pero eso es lo que hay que analizar, Jorge. Es decir, Cuba lleva 60 años en un régimen totalitario, donde hay una elección directa de los representantes del pueblo. O sea, no puede elegir otro distinto al que te propone el Partido Comunista, donde ellos eligen los jueces, donde se persigue a los, opositores políticos, donde no se respeta la libertad de derechos fundamentales. La prueba está hoy mismo: Cuba clausura Internet y comunica a la isla para abortar las protestas. O sea, claro. Y esto me recuerda, en cierta medida, a las primeras medidas que tomó el gobierno de España aquí cuando la pandemia, el control de las comunicaciones. Es decir, siempre los partidos de izquierda son plenamente conscientes de que controlando las comunicaciones controlan a la sociedad, controlan al pueblo. Es decir, es verdad, probablemente estamos asociando una decisión estratégica básica. Eso no es la izquierda, eso también en los golpes de Estado que ha dado, lo primero que han ido ha sido manejar las comunicaciones. Siempre vinculado a una actuación totalitaria, es decir, intentar controlar todo. Y que tú me digas el 23F lo primero que la televisión pero eso no casa con un régimen democrático como el que tenemos actualmente. Es decir, yo no creo que como primera medida para luchar con la pandemia lo más efectivo pudiera ser contra las comunicaciones. Antonio Jesús, pero lo que no se puede ser, yo creo que aquí estamos tres personas adultas, es ser infantiles. Es decir, ¿qué es una democracia? O sea, aparentemente Bielorrusia, por ejemplo, por poner algo, es una democracia. ¿Y lo que ha pasado en las últimas elecciones de Bielorrusia es democrático? Bueno, y así podemos empezar a hacer una lista larga de unos cuantos países con dictaduras de un signo y de otro. O sea, lo que está pasando en Nicaragua, ya no voy a entrar en las elecciones de Perú para que no, o sea, lo que está pasando en Nicaragua, eso es de recibo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Y todos eso es democrático porque se ha votado. La democracia es algo más. Para mí la democracia empieza por el Estado de Derecho. Claro, por supuesto. Y si no hay Estado de Derecho, ¿para qué quiero la democracia? Es el complemento fundamental para que exista democracia. Claro. La democracia permite que exista el Estado de Derecho, evidentemente, pero es que no es democracia si no tiene un Estado de Derecho que la sostenga. Pues eso. La sustentación de la vida de las personas tiene que ser mediante un Estado de Derecho. Claro. Si se fulminan los derechos, si no hay libertades, si todo es, en definitiva, pues democracia, pero ¿qué es la democracia? Etimológicamente es que vota el pueblo, que el voto tiene pueblo, voz. Efectivamente. Pero el derecho a votar, y ya está, eso es democracia. Pero no es lo mismo sufragio universal, que entendemos dentro de calidad democrática aceptable, que el sufragio directo, que es el que tiene Cuba. Es decir, no, tú tienes que votar a quien yo te ponga. Claro. O sea, eso no es democracia. Y lo que tú has empezado a mí me ponen a quien hay que votar, no hay la separación de poderes, o sea, que son las cosas básicas, como está diciendo Antonio Felipe, que en lo que se sustenta un Estado de Derecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no hablo de democracia porque a mí, es decir, China es una democracia, es la más capitalista de los países. O sea, y por lo tanto quiere decir que yo pienso... Como entendemos el sistema democrático en Occidente, no, como tal claro, no. Pero es que de hecho en España los ataques que estamos viendo continuamente este gobierno van en contra de esa calidad democrática. Es decir, se está atacando al Poder Judicial, ya habido quejas de jueces ante la Unión Europea, se está atacando ahora si es el Tribunal de Cuentas el que hace algún tipo de, advertencia a líderes del proceso, reclamándole 5,4 millones de euros, pues ya se pone en duda la potestad o la eficacia o la legitimidad del Tribunal de Cuentas. O sea, se ha controlado lo que hemos hablado, los medios de comunicación, la prensa. Al final todo vuelve a lo mismo, es decir, un intento de control excesivo de todos los poderes fácticos, todos los medios que hay alrededor de la política. En fin, eso, lo lamentable es que hay un pueblo
al que yo tuve la ocasión de conocer y admiro por su industriosidad, por su ingenuidad, es decir, con los medios tan como son capaces, y que tienen una enorme capacidad de sufrimiento y lo tienen asumido y lo tienen interiorizado, y que de alguna manera ahora haya gente joven que se haya echado a la calle de una manera espontánea y diga basta ya, me parece, y si realmente consiguieran darle la vuelta a la tortilla, ese sería un país que, con lo pequeño que es un país que... Pero yo no creo, Jorge, que haya sido espontáneo. En eso sí estoy, aunque... No, desde el año 2018 claro, están no, ya... pero no, aunque no comparto nada... No ha sido tan... Es que vamos a ver si... Cuba primero con su influencia de la URSS, que le sufragaba, entre comillas, luego Venezuela, luego el turismo. Entonces, claro, es verdad que en ellos la pandemia, el parón del turismo internacional, ha supuesto un verdadero descalabro económico para el país en general. Claro, y sanitario también. Claro, por supuesto. Tienen vacunas. Pero que quizás no me he sabido explicar bien. Lo que me refiero, que muchas veces los movimientos que han habido han estado dirigidos por la oposición del interior y del exterior. Probablemente no esté politizado el es decir, que de alguna manera... Entonces, claro, automáticamente los servicios de seguridad cubanos los tenían perfectamente y han ido ¡plum! A la cabeza y en este caso, pues... están los opositores que hay en el interior, o están con arresto domiciliario, etcétera, pero volvemos a lo mismo, es que ya lo de las redes, lo otro, es que ya lo tienen cada vez más complicado, es decir, que y a partir de ahí brota y la falta de oportunidades, una generación que está sufriendo esto y con una falta de oportunidad. A mí me gustaría haber coincidido hoy alguien aquí en esta tertulia con alguien que supongo que lo hay, que defienda ese régimen. Porque seguro que claro que lo hay. Pero el gobierno de España lo defiende. Claro. No, un régimen donde se empobrece a esa sociedad. El gobierno de España está siendo tibio. No. El gobierno de España defiende. Podemos sí lo ha defendido. Bueno, pero Podemos... Pero sí, pero Podemos formar parte del gobierno, vale. Pero me refiero... Vale. O sea, es un gobierno... Pero no es... No tiene dos cabezas, es como el cancerbero, que tenía 7 cabezas. El cancerbero sí. O sea, el cancerbero. Sí, el perro de Hades. El guardián de Hades. O la hidra de Lerna, ¿no? Que la vas cortando y le van saliendo cabezas, ¿no? Bueno, esa es la hidra. En fin, lo que quería decir es que aquí no podemos separar según nos convenga. No, mire usted, es que la parte de Podemos no, es el gobierno de España. El gobierno de España es un órgano colegiado. El Consejo de Ministros es un órgano colegiado. Y entonces lo que se decide en el Consejo de Ministros, y todos los que hablan en el Consejo de Ministros, son el gobierno de España. Entonces, si tú tienes nada más y nada menos que 5 miembros, claro, es que 5 miembros de 22... ¿Por dónde van ya? 24, 23 más el presidente. Bueno, 24. ¿Sí? ¿No había reducido uno? No, ¿qué va? Los cambios que había sido entradas, salidas, sustituciones y cambio interno, pero yo creo que el número se mantiene en 24. Ya. Pero bueno, es que lo que no puedes decir no es que la parte comunista de Podemos está a favor de... Y además no reconoce que Cuba sea una dictadura comunista. Digo, bueno, pues entonces será, pues fíjate, ¿qué puede ser? Sí, lo que pasa... es el gobierno de España. Tenemos un gobierno de España que no censura estas cosas, que se lo traga todo y además que no es capaz de decir que en Cuba hay una dictadura comunista, que habría que añadir una dictadura criminal, en estos días, que está a punto de enfrentar a la propia población. En estos días se cumplen los 24 años de la muerte de Miguel Ángel. Sí, sí, Miguel Ángel Blanco. Y ahí tienes que esos son los que están apoyando este gobierno, es decir, y parece que lo queremos blanquear y tal, y sí, en algún momento había que hacer algo. Estamos blanqueando. En algún momento había que hacer algo para dar un paso adelante, pero desde luego no de esta manera, es decir que sí, ese es el problema. Bueno, pues cambiando de tema y bueno, sin salirnos del tema, estamos hablando siempre del gobierno. Yo siempre me quejo. Parece que tiene mucha relevancia todo este tipo de cosas de cambio en los gabinetes ministeriales, etcétera, y aquí no es noticia ni ninguna empresa, ni ningún, yo que sé, acontecimiento cósmico, ni ningún invento científico, no, aquí son 4 petardos que son los que siempre están al orden del día, y esto parece que es la noticia, y coges cualquier medio de comunicación y lo único que te hablan no es que ahora ha entrado no sé quién, que tiene un talante, tiene un perfil, no sé qué. Pero si esto es lo mismo. Vamos a ver, la cota la pone Pedro Sánchez. Y entonces el techo
El techo intelectual, el techo político, el techo ideológico lo pone Pedro Sánchez. Y todo lo que coloque Pedro Sánchez está por debajo. O sea, que, vamos a ver, todo está por debajo. Y además, si no está por debajo, ya procura Pedro Sánchez que lo parezca. Porque hay personajes que se pegan a Pedro Sánchez y han estado en el gobierno y han salido totalmente desprestigiados. A mí me da pena, por ejemplo, de nuestro astronauta, sí, que parece que era una persona respetada y respetable dentro del ámbito científico internacional, llega al gobierno y ahora pues parece un mindundi. Honoris causa por la Universidad de Almería. Sí, pero precisamente el ministro con más formación y el que menos protagonismo ha tenido. Ningún protagonismo, y si ha tenido algo ha sido para partir de... Le ha pasado lo mismo que le pasó a nuestro paisano en cultura. O sea, vamos a estar callados porque como abramos la boca aquí, lo perdemos. Aquellos que... Pepe Guirao es otro que también ha estado muy por encima intelectualmente y profesionalmente. Y dice, bueno, ¿y cómo está tan desdibujado? Pues vete a saber lo que habrá por dentro. Bueno, pues ahí tenemos la jura promesa o lo que sea. Bueno, ya como lo hace, afortunadamente, ya lo hacen sin crucifijo y sin la Biblia. Lo hacen con un ejemplar de la Constitución que también sobra, porque algunos, evidentemente, ponen la mano ahí y ensucian la página por donde está abierta. Jurarán por imperativo legal, imagino. Yo creo que, hombre, quitar el crucifijo está bien para que no haya, digamos, un sacrilegio, quitar la Biblia también, pero es que también habría que quitarle la Constitución de encima, porque es que, vamos, hay algunos que... De todas maneras, yo quería decir algo en serio, profundamente en serio, y es que, bueno, quizás lo justifique que como cada vez perdemos más calidad democrática, pues que de alguna manera deberíamos de retomar aquella costumbre de darle los 100 días de gracia al gobierno, porque es que ya hemos empezado con los memes, y quizás ese es el peor insulto que se le puede hacer. No te preocupes, es decir, que cuando a un gobierno no se le toma en serio, porque antes se podía criticar a este ministro, lo otro y tal, pero es que ahora es que ya directamente no, pero ahora que tenemos delante en pantalla a Nadia Calviño, el juego ha sido interesante, o cuanto menos hábil. Es decir, él ha jugado a tres bandas en el sentido de contentar, entre comillas, a Bruselas, a la Unión Europea, dándole poder a Calviño en el aspecto económico, porque si no Bruselas obviamente va a poner la carta sobre ella y va a cerrar el grifo. Recuperar protagonismo en su partido, cogiendo gente apegada a los varones que estaban descontentos, como la nueva portavoz, que por fin nos deshacemos de la que teníamos anteriormente. Y luego, a ver, los días de gloria que nos aguardan. Pues, y luego, pues también por otro lado, pues el riesgo o la garantía de mantenerse en Moncloa, es decir, a los de Podemos no toca a nadie. Parece ser que esta mañana Yolanda Díaz decía que puede haber algún cambio, pero yo no lo creo, yo descarto. Es decir, estos cambios, lógicamente, responden a que algo no funciona bien. Vamos a ver si es verdad que se ha percatado de que algo no funciona bien y va a intentar mejorarlo. Pero está claro que el juego ha sido ese, a tres bandas. Bueno, a mí de todo esto, lo que más gracia me hace, por decir de alguna manera, es que, claro, hemos aguardado durante mucho tiempo para que viniese un ministro a Almería recientemente. Y ha venido el ministro de Cultura, el ministro... y ya no está. Pero es que fue el último encargo. Pues es que fue el último encargo. La despedida y cierre fue... Vamos a ver precisamente al ministro de Cultura cuando vino a Almería la semana pasada, que cursó visita al Caule Inglés, que tiene el porcentaje mínimo, no sé cuánto era, el 0,9 o algo así, cultural. ¿Cuánto era el porcentaje? 0,907. Sí, o el 0,7, bueno. Es igual. Es lo mismo. Bueno, pues este fue la última excursión. Tú imagínate, ahí estaba con el subdelegado del gobierno, Manolo de la Fuente, la autoridad portuaria, y claro, pues ahí los responsables del Partido Socialista Provincial, ahí estaba también Fernando Martínez, la memoria histórica y democrática. Y bueno, pues aquí estaban calentándole la cabeza a cuando ya no sé si sabría ya la que le esperaba, porque bueno, ahí le estaban contando historias de los proyectos. No sé qué más cosas vino a ver, si también en el puerto, el Caule Inglés, luego hizo un paseo por el interior de la ciudad. Y en fin, bueno, sí, hay una foto, queda igual. Hay una foto enfrente del monumento del Pingurucho. Del Pingurucho, sí, bueno, eso lo llevaría Fernando Martínez, claro, porque claro, así se completa la gira turística. Pero bueno, al final... mira, ahí es agua era. Al final agua era. Porque claro, la última la última visita que hizo, prácticamente el último acto oficial con desplazamiento,
fue precisamente antes de su destitución, como ministro de Cultura. Bueno, pues ahora habrá que esperar al nuevo para ver si... bueno, estuvo también en la remodelación, en la rehabilitación del hospital provincial. Bueno, muy bien, muy bonito. Seguro que de todo eso ha tomado buena nota y se lo habrá trasladado al ministro entrante. En fin, bueno, ¿qué os parece el cambio de este ministerial? Muy rápidamente, porque ya... bueno, pues ahí, y hablando también, a mí también, hablando muy en serio, por un lado decirle a Antonio Jesús, cuando ha hablado de la jugada, de llevarse a posibles cambios de los varones, o sencillamente para taparle la boca, lo que ha hecho con Iceta también es muy interesante. Todo el mundo pensaba que iba a tener más responsabilidades y ha sido lo contrario. Y eso yo entiendo que en estas cosas mejor me callo, porque de alguna manera sé que soy un pésimo analista, ¿no? Pero que yo creo que esa es una jugada también importante. Por un lado, Iceta había llegado por el principio de Peter a su nivel de incompetencia, es decir, ella no sacaba más, se lo lleva a Madrid como premio de consolación, y lo hace bien, porque ahí ya fue el que ganó, ¿no? En Cataluña está claro que si no sea en mayoría absoluta, tú no gobiernas, porque estos lo hacen. Y entonces, ¿ahora qué es lo que ha hecho? Pues lo ha llevado a un ministerio menor, es decir, que dejará de ser secretario general. Por lo tanto, en un sitio se ha acercado a gente para frenar a los varones, y por otro lado está impulsando a la persona más cercana. Y después mucha gente piensa que ella no va a hacer nada en ese ministerio porque no es una persona deportista y porque no pasó de primero de carrera y tal. Y ahí yo creo que os equivocáis. O sea, va a jugar para hacer disciplina olímpica al futbolín. Y posiblemente lo consiga. Y nos va a dar tardes de gloria fabulosas. Nos vamos a reír lo que no está escrito. O sea, ¿qué más se puede pedir a un ministro de Cultura y Deportes que nos entretenga? Que nos entretenga. Que es lo que hace el deporte y la cultura. Claro, entonces, ¿tú crees que disciplina olímpica para Japón ya no llega, no? No, eso le pilla tarde. Pero para las próximas, posiblemente, gracias a él, lo veamos. Bueno, hay cosas como el curling. Eso me tiene... En fin, perdonadme, ya sabéis lo de la pinza mía. Ya sabéis lo de la pinza mía, que a veces se me va y estamos en verano, o sea que... Hombre, a mí hay varios nombres que me llaman poderosamente la atención. Es decir, la salida de Ábalos, que no solamente era como ministro de Transporte, sino que era secretario de organización del PSOE. O sea, un cargo importante, probablemente... Que ha venido, por cierto, ahora veremos imágenes de la visita de Ábalos mientras habla, a ver si las podemos ver. Las visitas del anterior ministro de Fomento, Ábalos, que ha venido a Almería y no ha pasado nada. Ese sí que es verdad, fuese y no hubo nada. Porque, bueno, ahí... Y además que vino y mintió en gran parte a las preguntas que se le hicieron. Entre otras, creo recordar que Víctor le preguntó por el tema de la aerolínea, la subvención y demás, y dijo que no estaba... El del Siguey, las 40 maletas. O sea que, bueno, es un señor que probablemente haya focalizado gran parte de los errores de este gobierno, cuando seguro, con toda seguridad, ha actuado por mandato divino de Pedro Sánchez. Es decir, ahí se ha visto perfectamente reflejada la psicopatía y el egocentrismo, el egoísmo personal de Pedro Sánchez. Pero lo que no me vas a negar es que se ha quemado en el camino. También Fernando Martínez ahí. Oye, eso pero ese es incombustible. Sí, es un magnífico edecán, ¿sabes? Porque es el edecán del socialismo. Pecho Paloma, que es como es conocido en la universidad. Pecho Paloma. No, ¿cómo es? Era Tordo. Tordo. Si quieres lo digo, o sea que no tengo ningún problema. Por eso era el tordo tiene el pico fino y el culo gordo. Yo no me hago responsable de eso, ya lo has dicho tú. Y quería es una hechura del tordo, del pájaro tordo. Y quería aprovechar hoy que coincido con Jorge, que quería preguntarle si él quiere, preguntarle, va a hacer una reflexión. ¿A qué crees que responde la salida de Iván Redondo? Es decir, ¿tú crees que va a haber porque probablemente Iván Redondo se le vincula con la parte más izquierda del PSOE? ¿Tú crees que va a haber un cambio hacia un PSOE más moderado o probablemente solamente responda a que Iván Redondo va a focalizar, digamos, esos errores? Y de alguna manera a este presidente
esa política le ha venido muy bien para alcanzar el poder y para toda la época de la pandemia, etcétera, etcétera, para que no hubiera una contestación. O sea, tuvimos una... y después hemos visto que lo de las olas, aparentemente tal país marcha maravillosamente bien, y llega la segunda ola y se le va a hacer puñetas todo lo que se ha dicho. Quiere decir que había mucho desconocimiento. A Dios gracias, hoy en día a nivel sanitario, a nivel de todo, hay muchísimo mayor conocimiento de la enfermedad y por lo tanto... Pero no en lo político, Jorge. Pero no, pero lo que yo quería decir... Ha pasado un año... pero lo que yo quiero decir que podíamos habernos echados a la yugular, porque ha sido el país donde hubo más muertos, donde se desenfocó a quien había que atacar, y en cambio todo eso lo ha superado fácilmente. O sea que tú consideras que probablemente la gestión de Redondo en Moncloa ha hecho que mantener una imagen, digamos, visible de la gestión del gobierno. Lo que pasa que yo pienso, y añado más, que Iván Redondo es víctima de su propia personalidad. Claro. Es decir, que un asesor no está para tirarse por el barranco con su asesora, como escribía en un artículo que tú leíste. Además reciente. Efectivamente, además reciente, sino sencillamente procurar que nunca se caiga por un barranco Y después hay otra máxima, es decir, tú no eres protagonista de nada, tú eres un asesor, el protagonista es tu asesorado. Y que Iván Redondo está tan en primera línea, eso es negativo. Y después, como no existe nada perfecto, todo tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte positiva de Iván Redondo es que es un tío diferente, es un tío osado y que ha hecho una política osada, pero claro, se corren muchos riesgos. Y quizás en este momento hay que bajar el diapasón, recibir dinero de Europa, repartirlo, que la vacunación continúe a buen ritmo para que baje todo, y empecemos otra vez a reanimar y que si tiene suerte llegue a las elecciones con un panorama, con un escenario muy diferente para poder afrontar las elecciones. Claro, sí, es lo que comentábamos, ha sido pura estrategia y no ha mirado cortar la cabeza a quien tuviera que cortarla. Es decir, probablemente Iván Redondo se merecía algún premio, y de hecho parece ser que lo ha reivindicado, algún ministerio. Ya veremos. Pero de todas maneras, eso es la característica de todos los políticos. Un político ese de que dice, hay que ver qué bueno es, será tonto. Tan bueno parece tonto. Sí. Es decir, que una cierta dosis de maldad, porque hay que tomar decisiones muy difíciles y tú no puedes contentar a todo el mundo, y por lo tanto ser civilino y sutil y tal, que a mí no me guste como característica de funcionamiento en la vida cotidiana, dentro de la política, algo de eso hay que tener. En fin. Aunque no nos guste. Bueno, no sufráis por él, porque seguramente no va a caer en la indigencia. Que va. Yo también estoy seguro, estoy convencido de que no. Por Carmen Calvo, no os preocupéis. Tampoco. El futuro le asegura un destino. Bueno, ya lo tienen, evidentemente, porque claro, por ejemplo, Pedro Sánchez, con lo bien que lo está haciendo, dice, yo no sé si será verdad eso. Dice, no es que va a tener una jubilación de 79.000 euros al año. Bueno, es eso que puede existir. Las indemnizaciones que están vinculadas a los altos cargos, yo creo que te puede generar una insatisfacción y un grado de mala leche leer todo eso. Sí. Porque es que, pero claro, ¿quién va a cambiar eso? Pero eso los políticos, el ejecutivo, pero eso el legislativo. Pero a mí no me parecería mal, fíjate tú, que un presidente del gobierno español esté en esas condiciones. Claro. Somos un país lo suficientemente rico como para que nuestros antiguos presidentes y tal tengan una situación digna. Nosotros no podemos... pero que eso hay que multiplicarlo por 27. Sí. Eso es lo que ya, a partir de ahí dices, esto me descoloca. O sea, tú cógete Jordi Pujol, o sea, un tío que es un ladrón, que no está sentenciado. Pero cuando hablas de 27, ¿a qué te refieres? Autonomías. Bueno, autonomías hay 18, pero que... perdón, que no, disculpa. No, pero que creo que los presidentes autonómicos no tienen ese... Depende. Cuando he dicho 27 pensaba yo que... los miembros del gobierno, a los ministros. Es verdad que los ministros tienen una indemnización cuantiosa, pero es temporal, es limitada. El presidente sí es de por vida. No, en Cataluña
En Cataluña. Creo que es la única. Cataluña y probablemente además con oficina. Sí, sí. Coche oficial. Claro. No, o sea, y además más pasta. Claro. Más pasta. O sea, que quiere decir que de alguna manera estamos ante una situación que es claramente injusta. O sea, estamos pidiendo a este país que aumente su edad de jubilación, cuando además, tal como se están produciendo las cosas, el acceso al trabajo se está retrasando cada vez más años. Empezamos a echar como obsoleta a la gente con menor edad y alargamos la edad de jubilación. Y entonces quiere decir... Ya, pero todo esto tendría que decidirse por suscripción popular. ¿Está usted dispuesto a aportar de su dinero para que este señor que tanto daño y tanto ha perjudicado a su país, a su vida y a su hacienda, siga cobrando y tal y no sé? Y entonces te llega un Iván Redondo y dice, hay que hacer un frame, hay que hacer un enmarcado. Sí, entonces te lo voy a vender de la siguiente manera. ¿Está usted dispuesto a pagar para que haya más médicos, más sanitarios, más tal? Y tú dices que sí, y es lo mismo, pagar para que haya más empleo. No, pero es que la alternativa sería o pagarle la jubilación esta multimillonaria a un tipo que ha sido un desastre y que ha conducido al país a una situación realmente imbarajable. Bueno, pues decirle la alternativa sería la damnatio memoriae. O sea, como decían los romanos, olvidarlo de la memoria y al mismo tiempo no decir que le vamos a colocar un San Benito, pero bueno, en definitiva, por lo menos la denostación, el denuesto generalizado de la población. Aquí se hace el contrario, tenemos el ejemplo de Zapatero como expresidente del gobierno, claro, es miembro del Pleno de Derecho del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Estado. Y si hay alguien que produzca más averías, independientemente de que ya no está en el gobierno, porque ya las produjo en su momento, cuando estaba en el gobierno, pero si hay alguien que esté enredando y manteniendo una imagen de España horrorosa, es precisamente con este prescriptor de nuestro país, que es José Luis Rodríguez Zapatero, un auténtico desastre para la historia de España. Pero en fin, ahí lo tenemos, no solamente olvidado y relegado, digamos, al desprecio por lo que hizo, sino simplemente pues representando a España en el exterior como un plenipotenciario de asuntos exteriores. En fin, bueno, vamos a hacer, yo creo que es mejor hacer un paréntesis ya. Vamos a publicidad, enseguida volvemos y vamos a hablar de una novedad, porque ahora otra vez está de moda el tren. El tren se retrasa, no llega a Almería, no digo el AVE, digo el tren normal, el normalucho que tenemos por ahí, el que dejó de funcionar hace ya, pues y yo le he perdido la cuenta, pero tendría que haberse reactivado hace año y medio aproximadamente el paso a nivel del Puche, todo aquello esa obra que se hizo, pues el tren tendría que haber llegado ya a la estación de Almería hace año y medio y todavía estamos esperando y parece que se vuelve a retrasar. Enseguida volvemos, hasta ahora.